algo más hermoso que todos ser convocados por el Señor a formar parte de su iglesia, un organismo vivo, una asamblea de los redimidos? Es hermoso pertenecer al cuerpo de Cristo en la tierra. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. Estamos estudiando esta preciosa carta pastoral. JP, ¿me ayudan con el cronómetro? Ahí está, gracias, el cronómetro. Estamos estrenando un reloj virtual ahí, digital, perdón. Ahí está. Estamos predicando, hermanos, de manera expositiva la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, a donde Pablo le está dando instrucciones a Timoteo con respecto a cómo debe ser el pastorado. Y nos deja un precioso capítulo, el 3, versículos del 1 al 7. Ahí encontramos lo que se conoce como los rasgos en el carácter de los que son llamados por Dios para pastorear su iglesia. Son 6 enseñanzas que estamos estudiando del versículo 1 al versículo 7. Las vamos a leer una vez más estos versículos. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Vamos a orar. Padre, tenemos en nuestras manos el perfil, el diagnóstico de aquellos siervos tuyos que son llamados por ti con la altísima encomienda de pastorear, liderar, dirigir, nutrir, alimentar, aconsejar, capacitar, enseñar a tu redil, a tu pueblo. Padre, que la enseñanza de tu palabra siempre traiga convicción a nuestra vida de la importancia de orar por el pastor o los pastores de nuestra iglesia. Que los tengamos, como dice tu palabra, en alta estima por la labor que desempeñan, pues han sido llamados por ti precisamente para pastorear tu rebaño. Algún día, cuando partamos contigo, todos aquellos que han sido llamados por ti para pastorear tu iglesia serán llamados para rendir cuentas de la fidelidad, del amor, del sacrificio que implicó dedicar años
en el pastoreo de tu pueblo. Gracias te damos en esta preciosa tarde por permitirnos una vez más abrir tu palabra y escuchar cómo tú nos has dejado un legado precioso de enseñanza, a fin de que tengamos la claridad del perfil, del carácter de aquellos hombres que tú has llamado para pastorear tu iglesia. Gracias por esta hermosa carta, por todo lo que estamos aprendiendo, por toda la riqueza que hay en ella, pues formamos parte de tu iglesia, de tu cuerpo aquí en la tierra. Y mientras estemos todavía en este mundo, es un deber, es un privilegio y es de agradecerte que podamos formar parte de tu cuerpo, de tu iglesia en esta mañana, en esta tarde. Oramos por nuestra iglesia en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Los versículos, más bien el versículo 1, tiene 6 peculiaridades de lo que implica el llamado que Dios hace a los siervos varones que Él llama para pastorear una iglesia. Vean el versículo 1 de Primera de Timoteo capítulo 3. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. En este versículo hay 6 características del llamado pastoral. Número 1, es un llamado importante. Ya lo estudiamos, ya lo desarrollamos. Número 2, es un llamado limitado. En tercer lugar, vamos a revisar que se trata de un llamado apremiante. En cuarto lugar, el llamado que Dios hace al pastorado es un llamado responsable. En quinto lugar, hay un llamado digno. En sexto lugar, finalmente estudiaremos la exigencia, el llamado exigente de lo que implica que Dios te llame para pastorear su rebaño, su iglesia. Antes de continuar con estas 6 peculiaridades del llamado que Dios hace, no cabe duda que hay algo que todo verdadero siervo de Dios jamás debe de perder de vista, y nos debe de servir el ejemplo que encontramos en Primera de Samuel capítulo 13. En el Antiguo Testamento tenemos una historia muy peculiar de un rey que fracasó. Claro, Dios lo llamó, Dios permitió que fuera ungido. De hecho, pasa a la historia como el primer rey de la historia de Israel. Y en el primer libro de Samuel, en el Antiguo Testamento, capítulo 13, versículo 14, encontramos esta verdad que tiene que tener cualquier sierva, mujeres u hombres, siervos del Señor. ¿Qué dice Primera de Samuel 13, versículo 14? Mas ahora tu reino, fíjense nada más lo que le dice Dios a Saúl, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová, y esto es impresionante como en las escrituras nos muestra que Dios está buscando. Dios busca, le dice el profeta Samuel al rey Saúl, se está buscando un varón que sea conforme al corazón de Dios. Hermanos, si tú eres cristiano, tú deberías también, independientemente de que el Señor te llame al pastorado, pero aún más cuando el Señor te llama al pastorado o al liderazgo en la iglesia, que revisemos en nuestra vida si tu corazón es como el corazón de Dios. Si a lo que Dios le duele, a ti también te duele. Si a lo que Dios le causa ira, a ti también te cause una ira santa.
Es increíble que Saúl fracasó en su reinado sobre Israel y Dios buscó un hombre. Yo le pido a Dios que en esta tarde estén sentados ocupando alguna de estas sillas. Todos como iglesia seamos conforme al corazón de Dios. Pero no solo eso, hay otra peculiaridad de otro tipo de personas que Dios busca. Dios es omnisciente, Dios sabe dónde están esos hombres, Dios sabe dónde están esas mujeres que son conforme a su corazón, pero también hay otro tipo de persona que Dios busca. Se encuentra en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 22, versículo 30. El libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Y este versículo es impresionante, porque también nos muestra en la Biblia qué clase de persona Dios está buscando. Y también es mi deseo que todos los que estamos ocupando alguna de las sillas de este segundo servicio en nuestro culto de adoración, Dios pueda encontrar en ti a esta clase de persona que describe el profeta en el capítulo 22, versículo 30. Y buscó Dios entre ellos hombre que hiciese vallado. Y mira la clase de hombre también o de mujer que Dios busca desde el cielo, que haga, que se ponga en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruya. Pero miren lo que revela el profeta: no lo hallo. En otras palabras, hermanos, ¿sabes qué está buscando Dios? ¿Dónde están sus intercesores? Este versículo es impresionante de cómo Dios, no solamente con el típico ejemplo de David, buscando un hombre ante el fracaso de un líder que perdió su oportunidad. Saúl cayó en el pecado, Saúl fue reprobado. De hecho, Saúl termina su vida de una forma trágica. Empezó muy bien. Saúl empezó como un hijo modelo, como un hijo obediente. Dios lo llamó, pero a lo largo de su vida se echó a perder y terminó en la peor ruina que una persona pueda acabar. Y fue llamado por el Señor por su pecado, por no arrepentirse, por la dureza. Y estudiar la vida de Saúl es estudiar la vida escalonada de degradación espiritual de alguien que empezó bien. No logró tener a Dios como el centro de su vida, no valoró lo que Dios le dio, y Dios tuvo que buscar otro conforme a su corazón. En el caso del profeta Ezequiel, también la Biblia nos muestra que Dios está buscando a ese líder, a ese pastor, a ese padre, a esa madre, a ese joven que se atreva a ponerse en la brecha. Es decir, es el típico intercesor que le pide: Dios, no lo castigues a él, ten misericordia de él. El que ruega, el que se pone en la brecha por el pecado, por la maldad, por simplemente orar por alguien. Todo cristiano, independientemente de tu llamado al pastorado o no, debes ser un intercesor. De tal manera, hermanos, que son rasgos, por supuesto, independientemente de lo que estudiaremos en Primera de Timoteo capítulo 3, pero son rasgos definitivamente de hombres o mujeres, en este caso a los que Dios busca desde el cielo conforme a su corazón, y que sean capaces de ser intercesores. ¿Los hay? Espero que en esta tarde sí, y estén aquí sentados. Uno de los primeros líderes de un movimiento que se llama
Ejército de Salvación, escribió lo siguiente. Su nombre es Samuel Lohan Brengle. Samuel Lohan Brengle. Escuchen lo que este hombre, que es uno de los fundadores o de los líderes de este movimiento de evangelismo conocido como Ejército de Salvación, escribe acerca del liderazgo espiritual. Es impresionante lo que este hombre, que fue un apasionado por el evangelismo, y repito, es uno de los primeros líderes del llamado Ejército de Salvación, escribió lo siguiente: el liderazgo espiritual no se gana por promoción, sino se gana con muchas oraciones y lágrimas. Se alcanza por confesiones de pecado y mucha búsqueda de Dios, humilde y de todo corazón, por la rendición de uno mismo, por el sacrificio valiente de cada ídolo que a veces se esconde en el corazón, por abrazar la cruz con denuedo, por tener una forma imperecedera, inflexible y resignada. El llamado al pastorado es por una eterna y resuelta mirada al Cristo crucificado. No se gana por la búsqueda de grandes cosas para uno mismo, sino más bien como Pablo, teniendo esas cosas que son ganancias para nosotros como pérdida por Cristo. Este es un gran precio, pero debe pagarse sin temor por el que quiera ser, no simplemente un guía nominal, sino un verdadero guía espiritual de hombres, un líder cuyo poder se reconozca, se sienta en el cielo, en la tierra y en el infierno. Tremenda las palabras de este líder del movimiento Ejército de Salvación. Es el llamado, hermanos, a guiar ni más ni menos que la iglesia de Cristo. Eso es tan importante que solamente los más nobles pueden aspirar a pastorear el honroso cargo de servidor de la grey de Cristo. Vamos a seguir revisando las peculiaridades de lo que implica este llamado en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Palabra fiel. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, si en la iglesia que vas a pastorear, que es Éfeso, y ya explicamos todo el problemón que hay en Éfeso. Miren, hermanos, que Timoteo, como tú, como yo, qué bueno que tengamos bajo la inspiración del Espíritu Santo esta carta, porque siempre en la iglesia habrá problemas, siempre en la iglesia habrá infiltrados. Cuidado con la falsa doctrina principalmente, cuidado con falsos maestros, falsos pastores que puede haber, falsos líderes que se pueden introducir. Es una constante de vigilancia, de alerta, de cuidar la grey de Dios. Éfeso es una iglesia con mucho problema, y Pablo, con el corazón pastoral, le está dando todo lo que Timoteo necesita, con la inspiración del Espíritu Santo, para que no se equivoque nadie a la hora de reconocer el llamado de un pastor. Cuando decimos que el llamado es limitado, tiene que ver con este versículo 1, cuando Pablo le dice a Timoteo: si alguno. Eso es limitado. Si alguno, Timoteo, en la iglesia de Éfeso, si alguno anhela el obispado, no es para todos, Timoteo. Tiene que haber requisitos esenciales para el pastorado. Aquí es interesante
estudiar el griego porque hay un pronombre indefinido en el griego cuando dice alguno. Y esto, ¿saben por qué es importante? Porque tiene que considerarse como algún masculino, alguno de sexo masculino. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2, nos corrobora que tiene que ser el llamado masculino, porque entonces vean el versículo 2 que ya estudiaremos. Tiene que ser ese obispo irreprensible, pero ahí está, varón, porque para ser marido tiene que ser un varón, y ese varón tiene que tener solo una sola mujer si está casado. No puede ser interpretado este pronombre indefinido, no puede caber la posibilidad de que diga, es que también en la iglesia si alguna mujer, no. Esto tiene que ver en este pronombre indefinido en el griego con alguien del sexo masculino, un varón que anhele, un varón que a alguien de la iglesia lo anhele. Debe ser varón para que pueda cumplir con el requisito de ser marido de una mujer. En primera de Timoteo capítulo 3, también en el versículo 5, qué interesante, y tal vez se ha cambiado los papeles, porque en el Nuevo Testamento, en el contexto histórico de esta carta, las mujeres no gobernaban en el hogar. A lo mejor ahora se ha cambiado todo esto y ahora son las preciosas mujeres las que tienen que gobernar porque hay una ausencia del varón. Pero en esta época y en el contexto de esta carta, hermanos, las mujeres no gobernaban en su casa. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 5. Le dice Pablo a ese varón que anhele el obispado, si no sabe gobernar, ahí está, da por enterado, da por hecho que el varón está llamado a gobernar su casa. Esa es una preciosa responsabilidad del varón. Tiene que gobernar en su hogar. Esto obviamente ya lo explicamos. Pablo ya había dado una perfecta enseñanza en el capítulo 2, en primera de Timoteo capítulo 2, que ya estudiamos del versículo 11 al versículo 15. Y Pablo ya trató con el asunto de las mujeres. Ahí me tardé varios domingos explicando verso a verso lo que implica el papel precioso, glorioso de una mujer en la iglesia. Recordamos lo que Pablo había dicho en el capítulo 2, verso 11. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. No le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿A qué se debe esto? ¿Es machismo? No, es una cuestión de orden desde la creación. Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y ya estudiamos a qué se refiere Pablo cuando le dice a Timoteo, la mujer se va a salvar, Timoteo, engendrando hijos, si permanece en la fe, en el amor y en la santificación con modestia. Aquí las mujeres, hermanas, queda claro, no ejercen pastorado en una iglesia. Eso es lo que está diciendo Pablo. En el capítulo 3, verso 1, eso ya lo estudiamos. Regresamos al capítulo 3, verso 1. Y dice Pablo, anhela. Si alguno anhela. Esto significa, y esto ya es algo muy interno tuyo, que debes de tener un apremiante deseo. ¿Y quién crees que va a sembrar en ti ese apremiante deseo de ser pastor? El Espíritu Santo.
Aquí se da algo muy curioso en el versículo 1. Si alguno anhela el obispado, buena obra desea. La palabra anhelo en el original griego viene de la palabra griega oregó, así como se oye sin H, oregó. Y esta palabra significa extenderse detrás de algo. Estirarte, 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 estírate para que alcances algo. Es algo externo. La idea es, tú anhelas desde el punto de vista que anhelas tomar algo de manera externa. Te estiras de tal manera que quieres algo. Y te estiras porque te interesa eso y no importa todo lo que te tengas que estirar porque lo anhelas. Algo externo. Esa es la idea. Porque también viene otra palabra, deseo, en el original griego. Y esta es una palabra también interesante de estudiar y es la palabra epitumeo. Epitumeo. Y es un impulso interno. Algo interno que te mueve, que tú y Dios, porque Dios lo sembró en ti, obvio, pone en ti de manera interna un apasionado impulso, algo interno. Entonces, si yo reviso estas palabras en el original griego, entiendo que el llamado al pastorado es interno y externo. ¿Qué significa esto? Que internamente el Espíritu Santo pone un impulso de pasión, te apasiona, estás inquieto porque el Señor sabes que ha puesto en ti de manera interna una pasión por el ministerio. Pero también es algo externo. Aspiras a servir al ministerio, aspiras a servir al Señor como pastor en su iglesia, y eso lo aspiras a servir, aspiras al pastorado de manera externa, debido a que en tu vida interna el Señor ha puesto una pasión interior por servirle. Es algo curioso porque revisaremos, hermanos, que el llamado es entonces subjetivo. Cuando decimos que el llamado es subjetivo, es, repito, un fuerte deseo, un anhelo de participar en el liderazgo de la iglesia. Y hay un elemento objetivo. El elemento objetivo es que no basta con que el Señor siembre ese anhelo interno. Eso es algo muy interno que Dios siembra en ti. Ahora, el elemento objetivo, primera de Timoteo capítulo 3, desde el versículo 2 hasta el versículo 7, tienes que cumplir necesariamente los requisitos, el perfil del versículo 2 al versículo 7, cumpliendo todas. Son todas, nada de que, bueno, en este pastor, pues es medio codicioso. No puedes tener nada aquí. Tu vida tiene que estar transparente en estos versículos. Ese es el elemento objetivo, el carácter que debes de tener, reunidos los caracteres, reunidos los requisitos, las características de primera de Timoteo capítulo 3, del 2 al 7. Ese es el elemento objetivo. Y el elemento subjetivo es ese fuerte deseo que está en ti de manera interna y que lo sembró el Señor, desde luego, en tu vida. Otro autor llamado Patrick Fairbairn dijo lo siguiente: la búsqueda del pastorado que aquí se pretende debe ser la correcta. No debe ser la incitación de una ambición carnal. Debe de ser la aspiración de un corazón que ha experimentado la gracia de Dios
y que anhela ver a otros llegando a participar del regalo celestial. No es el puesto lo que se busca, es el verdadero llamado, es el trabajo en sí. Otro autor llamado Samuel Brengle, escribiendo acerca del llamado pastoral, dijo lo siguiente: la estimación final de los hombres muestra que la historia no se preocupa por el rango o por el título que tiene un hombre o el cargo que ha ocupado, sino solo por la calidad de sus hechos y el carácter de su mente y corazón. Digámoslo de manera sencilla, dice Samuel Bengre: la ambición por el cargo corrompe el deseo por el servicio que purifica. Nuestro Señor describió el verdadero carácter del servicio espiritual en Marcos. Vamos a Marcos, capítulo 10, versículos del 42 al 44. Cristo describió el verdadero carácter del servicio espiritual en el capítulo 10 de Marcos, versículos del 42 al 44. Escucha cómo se describe por parte de Cristo, el pastor de pastores, el más grande, al que tenemos que imitar, al que tenemos que seguir, y además que es el buen pastor por excelencia. Marcos 10, versículo 42. Mas Jesús, llamándole, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros. Escucha, hermanos, vean aquí el carácter verdadero de un servidor. Y aquí, por supuesto, si tú eres pastor, debes oler a esto, debes reflejar en tu vida esto. Vea, y si no eres pastor, pero eres cristiano, también, porque eres un siervo. Dice Cristo: el que quiera hacerse grande entre ustedes debe ser un servidor. Y el que de ustedes quiera ser el primero debe ser el siervo de todos. Claro, tenemos el más grande ejemplo. Dice Cristo: el Hijo del Hombre, o sea Jesucristo, no vino para ser servido. ¿A qué vino Cristo? A servir y dar su vida en rescate por muchos. Aquí se encuentra el verdadero carácter. Aquí está la regla, aquí está nada de que yo soy el primero y atiéndanme a mí primero. No, todo lo contrario. Primero ustedes, primero servir al pueblo, primero servir. El pastor debe ser el primero en quitar una silla. Si están bien que ya no cabemos, párate, pastor. ¿Quién te dio ese lugar? Ese lugar, pues sí, o sea, el pastor le dan la mesita y la agüita para sus plumas, para atender a la gente, pero quítate, pastor, estás viendo, sirve. Hay que orar tanto por el corazón de un verdadero servidor. Somos siervos, hermanos, siervos. También es un llamamiento responsable, Como Pablo se lo dice a Timoteo: mira, Timoteo, el que anhela el obispado, buena obra desea. Buena obra desea. Es un llamado responsable e implica, hermanos, una tremenda responsabilidad. Una tremenda responsabilidad. Uno de los versículos que nos debe hacer temblar a cualquier pastor, así, temblar, es Hebreos capítulo 13, versículo 17. Ser pastor es una tremenda responsabilidad, hermanos. Y este versículo nos debe poner a los pastores de rodillas, clamando a Dios perdón por nuestro pésimo pastorado,
por no ejercer nuestro llamado con fidelidad, por engañar al pueblo de Dios, por presentar muchas cosas que puede haber equivocadas en un pastor. Miren lo que el autor a los Hebreos nos recuerda en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores, sujétense a ellos. Y ahí está la razón. Ellos velan. ¿Cómo no va a ser algo tan solemne, tan importantísimo? ¡Qué responsabilidad! Las almas que son eternas, por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Háganlo con alegría, no se quejen, eso no es provechoso. El autor a los Hebreos nos pone de rodillas, hermanos, a los pastores, porque algún día Dios nos ha llamado precisamente a velar por tu alma, a cuidar de tu alma, a nutrirte con la parte espiritual de tu vida espiritual como cristiano. No te olvides que las almas son eternas, son del Señor. Daremos cuenta. Daremos cuenta. No son mis ovejas, son las ovejas de Cristo. Otro pasaje que nos debe de hacer temblar está en Santiago capítulo 3, versículo 1. Bueno, y cuando digo temblar no es por miedo y porque estoy fallando, sino con la reverencia, con la responsabilidad tan grande que implica ser pastor. Santiago capítulo 3, versículo 1. Por supuesto lo vamos a estudiar. Todo pastor es un maestro. No todo maestro es un pastor. Eso es importante. Hay en la iglesia hermanos con el llamado de maestros, pero Dios no te está llamando al pastorado. No pasa nada, pero tienes el llamado de maestro. Pero si Dios te llama al pastorado, necesariamente necesitas ser maestro. Santiago en el capítulo 3, verso 1. Vean la responsabilidad gigantesca de atreverte a parar enfrente de un salón, en un grupo, enseñar la Biblia, compartir Biblia, y ya no se diga aquí, en este hermoso, único lugar llamado el púlpito de una iglesia, a donde con Biblia abierta, con mis notas, con mi estudio, me atrevo a parar enfrente del glorioso, del santo pueblo de Dios a enseñar. Santiago 3:1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es una responsabilidad gigantesca enseñar las escrituras bien. Y también se vale que me puedo equivocar, y qué hermoso que hay hermanos que me han llamado, que me han mandado un mensaje. Oiga, a ver, pastor, perdóneme, pero eso que usted dijo en el púlpito no checa, no estuvo bien. Tiene usted razón. Es decir, también somos enseñables. Hay de aquel arrogante que no soportas. Oye, te equivocaste, esa no era la palabra correcta, no fue el versículo correcto, no lo aplicaste, te equivocaste. Me lo han dicho y yo agradezco, hermanos, no vayan a pensar que me enojo, al contrario. Qué hermoso es que en mi iglesia a la que pertenezco y que me dan el honor de pastorear, me corrijan, me digan, usted se equivocó, se le fue ahí por otro lado, y efectivamente me ha pasado. Así que, hermanos, de verdad, gracias por esas observaciones, porque eso me hace ver que estás atento a la predicación, estás tomando nota, estás muy atento a la enseñanza bíblica, pero también qué hermosa prueba a mi corazón de bájale 3 rayitas a tu pedantería, arrogante y déspota manera de que crees que ya te la sabes. No es cierto. Qué hermoso es ser enseñable, corregido.
Porque miren la enorme responsabilidad que implica abrir las Escrituras y enseñar las Escrituras. Seremos juzgados con más rigurosidad delante del Señor. Cuando Pablo dice que el que anhela obispado, este es un llamado responsable. La palabra obispo viene de la palabra griega episkopos, un vigilante, el que cuida, el que preside. Y un episcopos predica, enseña, preside, cuida, impone amorosamente, desde luego, disciplina también, es parte de la función pastoral, es saber predicar, es saber gobernar, es saber enseñar. Primera de Timoteo, vean la riqueza de esta carta en los consejos una vez más. Primera de Timoteo 5, versículo 17. Cuando lleguemos a esos versículos, estudiándolos expositivamente, entraremos en más detalles, pero Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 17 nos recuerda esta función de tanta responsabilidad para un pastor. Los ancianos, es decir, es también la idea de un pastor, que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar, y ahí está, en enseñar. También tenemos otra función que nos dice Santiago. Acompáñenme a Santiago capítulo 5, versículo 14. Esta es muy típica de todo pastor cuando sabe de algún enfermito, de alguien que está padeciendo en nuestra iglesia por alguna dolencia. Y el apóstol Santiago en su carta capítulo 5 versículo 14 nos recuerda también qué hace un pastor. En el capítulo 5 verso 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Llame al pastor, llamen a los ancianos de la iglesia. También estamos para orar por los enfermos, estamos para cuidar la iglesia. Primera de Pedro capítulo 5 versículos del 1 al 2. El apóstol Pedro, que también trata asuntos del pastorado, en el capítulo 5 versículo del 1 al 2 también nos recuerda qué hace un pastor. Primera de Pedro capítulo 5 del 1 al 2. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Precioso versículo 2, apacentad. Ahí está la función pastoral, apacentad la grey de Dios que está entre nosotros. Miren qué hermosa labor desempeña un pastor. Cuida de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Ten ánimo pronto. Seguimos con el versículo 3. No se te ocurra, Pedro, escribe esta carta preciosa, no tengas señorío sobre los que están a tu cuidado. Sé ejemplo para ellos. Qué precioso es tener pastores así. También, hermanos, establecen un plan de acción en la iglesia. Los pastores estamos llamados a tener un plan. La iglesia debe tener una visión, una misión, tener agendada actividades, tener un plan de trabajo, tener un plan en los ministerios, etcétera. En Hechos capítulo 15 vemos cómo se establece un plan de acción en la iglesia, y tomemos el ejemplo de lo que pasó en Hechos capítulo 15 versículo 22. Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15
versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos. Ya se dieron cuenta que para el primer concilio de la historia están los apóstoles de Cristo, todavía algunos ahí están. Y también ya hay pastores, ya empieza la iglesia a crecer. Los apóstoles son únicos, solo son 12. Nada de que haya un nuevo apostolado el día de hoy, eso es antibíblico. Fueron 12 y los 12 fueron de la época son los 12 de Cristo. Ya después, ya vieron que hay ancianos ahí, es decir, estos apóstoles nombraron, designaron a quienes Dios llamó al pastorado, ancianos, con toda la iglesia. Y vean, aquí ya hay un plan de acción. Elijan, elegir de entre ellos varones, enviarlos a Antioquía con Pablo, que es apóstol, con Bernabé, a Judas, este no es el Iscariote, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Ya empieza a haber un orden, un plan de acción de cómo cuidar, de cómo dirigir, de cómo hacer una labor misionera, etcétera. Así creció la iglesia, ya con apóstoles y ancianos que se establecieron en las iglesias. Primera de Timoteo, regresamos rápido a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Primera de Timoteo 4, 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía. Y miren ahora Pablo cómo ya está imponiéndole las manos, es decir, reconociendo el llamado de su hijo espiritual, de Timoteo, a el ministerio. No descuides el don que hay en ti, Timoteo, que te fue dado mediante profecía. Ya vamos a estudiar a qué se refiere Pablo y aquí está una idea de cómo es una ceremonia de ordenación pastoral. Es muy significativo que un pastor o un grupo de pastores reconocidos impongan las manos a un nuevo pastor. Aquí en este escenario, precisamente el 1 de septiembre del año 2019, yo tuve el privilegio que mis pastores impusieran sus manos sobre mí, reconociendo el llamado que el Señor me había hecho para servir aquí en Cuernavaca. Aquí fue la ceremonia. Preciosa esa preciosa mañana del 1 de septiembre, que para mí, por supuesto, hermanos, es de los sueños de un niño que anhelaba el ser pastor. Eso Dios lo sembró en mí desde chiquito, desde muy pequeñito. Y fue hermoso ver a mis pastores, que tantos años estuve con ellos, conociendo al pastor Armando desde hace muchos años atrás, cuando él empezaba su ministerio, por cierto. Él iniciaba allá en las Arboledas, donde viven mis padres. Él vivió un tiempo allá, etcétera. Es una larga historia preciosa, pero el que hayan venido aquí y precisamente al imponer las manos, reconociendo el llamado. Eso le dice Pablo a Timoteo: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Es decir, es la ordenación de otros líderes, es la capacitación de otros siervos a los que el Señor ha llamado para pastorear su iglesia. Primera de Timoteo capítulo 3 verso 1 también me habla de un llamado digno. Cuando dice buena, esta palabrita buena, dice Primera de Timoteo 3:1, buena, kalos en griego. Hay algo bueno ahí, Timoteo. Si alguien anhela el obispado, buena. La palabra buena viene de kalos en griego, con K de kilo, y significa: esto es algo honorable, esto es algo excelente.
Esto es algo honorable, noble, excelente. El reformador inglés del siglo XIV, Juan Wycliffe, lo decía de la siguiente manera: no hay un servicio más alto que los hombres puedan alcanzar en la tierra que predicar la palabra de Dios. Qué maravilla de este reformador inglés del siglo XIV llamado Juan Wycliffe. No hay algo, no hay un servicio, porque es un servicio más alto que los hombres puedan alcanzar aquí en la tierra que predicar la palabra de Dios. Eso es algo bueno, Timoteo. Eso es algo noble, honorable, excelente. Otro predicador inglés llamado Will Sangster dijo lo siguiente: llamado a predicar, comisionado por Dios para enseñar su palabra. Eres un heraldo del gran rey. Eres un testigo de su evangelio eterno. ¿Puede alguna labor ser más elevada y santa? A esta suprema tarea Dios envió a su Hijo unigénito. En toda la frustración y confusión de las edades, ¿es posible imaginar una labor comparable en importancia con la de proclamar la voluntad de Dios a los hombres descarriados? Ni por accidente, ni aún por el egoísmo de los hombres, le fue dado al púlpito el lugar principal en las iglesias reformadas. Ahí está el designio, ahí está la dedicación, ahí está por la lógica de las cosas, ahí está como el trono de la palabra del Señor. La obra de predicar, dicen todos estos prominentes teólogos de la historia, la obra de predicar y dirigir la iglesia que el Señor compró con su sangre es el llamado más elevado, más glorioso al que una persona jamás pueda ser llamada, jamás. Qué hermoso. Finalmente terminamos con el versículo 1 de 1 de Timoteo. Es un llamado exigente, muy exigente. Dice obra, trabaja. Eso es. Hermanos, los pastores no crean que no trabajamos. El ministerio es obra. Haz obra, ponte a trabajar. Pero se sorprenderían de la palabra que al menos Pablo usó en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. ¿Qué tanto debe trabajar un pastor? Bueno, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 nos da una respuesta contundente. La primera carta de Pablo a Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12. Aquí, hermanos, fíjense, se los voy a traducir ahora sí que al español del griego. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12. Os rogamos, hermanos, le dice a otra iglesia, aquí es Tesalónica: hermanos, reconozcan a los que hasta el punto del agotamiento están trabajando en la obra de Dios. Hasta el punto del agotamiento. Eso dice Primera de Tesalonicenses 5:12 cuando dice trabajan, pero esa palabra no es un trabajito cualquiera. Es la labor, es la obra de un trabajo que estás a punto del agotamiento. Hermanos, entregas todo por la obra de Dios. Todo. Tiempo, dinero y esfuerzo. Hasta llegar al agotamiento. Claro, pastor debe descansar.
más le vale que descanse. Porque es agotador, es agobiante, es preocupante atender al pueblo en consejerías, en visitas, en preparar los mensajes, en todo lo que implica la labor de un pastor. Dice Pablo a la iglesia de Tesalónica, tómenlos en cuenta, reconozcan porque son hombres que están al punto del agotamiento trabajando entre ustedes. Ellos les presiden en el Señor y también los amonestan. Es trabajar hasta el punto del agotamiento. En Colosenses capítulo 1, versículo 28 al 29, terminamos con este versículo de Colosenses capítulo 1, versículo 28 a 29. Aquí les voy a dar una idea con este pasaje de lo agotador, de lo desgastante, pero que es una maravilla. Para eso el Señor te llamó, que implica trabajar como pastor en la obra de Dios. Fíjense, hermanos, que aparte de estar aquí pues cuidando, limpiando, acomodando con otros hermanos, desde luego, yo debo decirles que gracias a Dios hay un grupo hermoso de hermanos que, por ejemplo, ayudan en la limpieza. Otro grupo de hermanos me ayuda con los niños. Otro grupo de hermanos me ayuda con la cafetería. Otro grupo de hermanos están sirviendo en matrimonios. Otro con los niños. Otro, bueno, yo estoy con los varones, pero puedo apoyarme con otros hermanos en el grupo de varones. Unas preciosas hermanas en el grupo de mujeres. Qué hermoso, porque miren la labor desgastante, a veces frustrante, dolorosa, que con lágrimas a veces provoca trabajar en la obra de Dios. Vean Colosenses 1, 28 al 29. A quienes anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Ahí va, ahí vean, hermanos, por qué Pablo dice, ¿por qué amonesto? ¿Por qué les enseño? ¿Cuál es la labor pastoral cuando amonestamos? ¿Qué hay detrás, pastor, cuando tú enseñas? Quiero que entiendas que mi trabajo como pastor es presentarte perfecto en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Que yo como pastor tengo que trabajar. Vean el versículo 29. También trabajo, lucho según la potencia que Dios me da, la cual actúa poderosamente en mí, porque vaya que se requiere mucho estar presentándoles a ustedes, capacitándolos, orientándolos, guiándolos, enseñándoles, porque la labor pastoral desgastante es que te parezcas a Cristo. Oh, y eso desgasta, porque somos pecadores y porque vamos bien y de repente como los cangrejos vas para atrás. No importa cuántas veces el Señor al menos me tenga sano, fuerte, vigoroso como pastor, mi función es, como Pablo, decirle: Padre, quiero presentarte a esta iglesia que se parecen más a Cristo Jesús. Y si tengo que corregirte, te voy a corregir para que cambies tu carácter, porque no te pareces a Cristo cuando gritoneas. Y no les gusta, ¿verdad? Pues ¿a quién nos va a gustar? Que nos digan: ¿y por qué hiciste eso? No te pareces a Cristo cuando haces eso. Y es entonces cuando Pablo dice: sufro como una mujer dando dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ti. Hermanos, eso duele. Duele. Claro, empezando por uno mismo. ¿Yo de veras me parezco a Cristo? No, pues tengo que seguir trabajando en mi vida, en mi carácter como pastor, pero también hacia ustedes, hermanos. La iglesia es hermosa porque nos vamos pareciendo a Cristo. Ya vieron cómo implica para Pablo: quiero presentar perfecto en Cristo a todos
a todos. Hermanos, eso es un trabajo perpetuo y dependiente. Es un máximo esfuerzo. Máximo. No importan las horas que uno tenga que orar. No importan las horas que uno tenga que seguir preparando sermones. No importan las horas que tenga que reunirme con alguien en consejería, en una entrevista, en una visita, a fin de revisar, a ver, hermanos, qué está pasando. Corrígele, chécale, muévete, parécete a Cristo. Parezcámonos a Cristo en todo. Por eso, hermanos, es un llamado exigente. La obra implica trabajo agotador. Y es agotador porque hasta que partamos a la eternidad seguirá ese trabajo agotador de que la palabra llegue a tu corazón, te transforme. Y aquí estamos para servirles. El pastor es un siervo de la iglesia, no es el jefe de la iglesia. El pastor es un amigo, es un hermano que también es oveja, que también necesita ser pastoreado, que también necesita ser exhortado, por supuesto, como todos. Ahora sí, el próximo domingo vamos a tener un servicio especial con un mensaje especial porque inicia Semana Santa, pero ya iniciaremos ahora sí la revisión de uno por uno, las características del carácter del siervo que el Señor llama para pastorear una iglesia. Esto fue como una introducción de lo que implica el llamado. Es un llamado importante, limitado, apremiante, responsable, digno y exigente. Todo en el versículo 1 de Primera de Timoteo. Ahora sí, ya nos vamos al versículo 2 y uno por uno nos vamos a asombrar de lo hermoso, de la preciosa descripción del carácter de los siervos que el Señor llama a pastorear. No son perfectos, son pecadores, pero ahí va, vamos a revisar uno por uno estos requisitos.